un gusto de saludarlos a quienes ya se estén conectando a mi página. Qué bueno es poder encontrarme con ustedes en una nueva ocasión para poder estudiar otro tema más basado en los mensajes que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que bienvenidos y esperamos que todos se encuentren bien y dispuestos a conocer juntos algo que vamos a analizar esta noche relacionado con una de las tantas enseñanzas que Jesús ha dejado en el Nuevo Testamento. Hoy el tema es entre espinas, piedras y algo más. Así que espero que todos puedan comprender bien este tema y sobre todo tener el deseo en el corazón de poner en práctica estas enseñanzas que son para nuestro bien. Así que vamos a iniciar este estudio como hacemos siempre con una oración. Bienvenida Teresa. Teresa es una de las que primero se conecta. Qué bueno. Y eso que allá de donde ella es mucho más tarde que aquí, pero allí está dispuesta a estudiar una vez más junto conmigo. Ella es de Uruguay. Así que vamos a empezar con una oración para poder recibir de Dios sabiduría al estudiar este hermoso tema. Querido Señor, te agradecemos porque nos das la bendición de reunirnos en esta página para analizar este estudio basado en uno de los tantos pasajes del Nuevo Testamento, una enseñanza de Jesús que será muy provechoso para nosotros conocerla y aplicarla a nuestra vida. Bendice a cada uno de los que están entrando a esta página y pedimos sabiduría para que podamos comprender esta enseñanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entre espinas o espinos, piedras y algo más. En realidad me estoy refiriendo a una de las parábolas de Jesús, especialmente a la primera. Y la primera tiene que ver, hola Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. La primera parábola precisamente tiene que ver con este análisis que vamos a hacer. Ahora ustedes se preguntarán, aquellos que no están muy familiarizados con algunas expresiones bíblicas, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia tomada de alguna costumbre, de algún hecho real, convertida en una historia, digamos, con un tinte irreal, pero para dejar una enseñanza real. En realidad una parábola significa comparación. Y Jesús utilizó muchas parábolas. En el Nuevo Testamento podemos encontrar un buen número de ellas. ¿Y para qué las usaba? Bueno, sencillamente para poder llegar con el mensaje de salvación de una forma práctica, que la gente pudiera entenderlo. Y la gente sencilla que escuchaba el mensaje de Jesús, se le hacía fácil poder comprender lo que él predicaba cuando utilizaba parábolas o comparaciones. También el otro objetivo de hablar en parábolas era ver si en realidad la gente tenía interés en conocer el mensaje de Dios o bien escuchaban por curiosidad. Y siempre hubo de los dos tipos de personas cuando escuchaban hablar a Jesús. Estaban los curiosos y estaban los que realmente querían entender cuál era el mensaje que Jesús les daba a través de parábolas o comparaciones o historias irreales para dejar una enseñanza real. Y en tercer lugar, era
para que los maestros de su tiempo, aquellos que se creían grandes teólogos, pudieran comprender la forma sencilla en que se enseñan los misterios del reino de Dios. Y obviamente para ellos era algo que les llamaba la atención, escuchar al maestro de los maestros, que era Jesús, hablar en forma tan sencilla y a su vez profunda, porque en cada parábola o en cada una de estas historias había una lección muy grande que quería Jesús implantar en la mente y en el corazón de cada oyente. Entonces hoy vamos a analizar esta parábola, la primera que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 13, la parábola del sembrador. Y precisamente los oyentes de Jesús, cuando él estaba hablando de la parábola del sembrador, muchos de ellos eran gente que trabajaban con la tierra, eran personas que sembraban y cosechaban. Y entonces Jesús, aprovechando ese tipo de actividad rural, utilizó una parábola, es decir, una comparación, una historia que les ayudaría a entender a esa gente el Evangelio utilizando elementos simples como los que se usan en el campo. Entonces vamos a ir a San Mateo capítulo 13 para analizar esta historia, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Allí dice: aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea que Jesús se ubicó en un barco para poder predicar desde ahí. Y les habló muchas cosas por parábolas, es lo que venimos explicando, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Fíjense qué manera práctica que utilizaba Jesús, en lugar de usar términos teológicos muy sofisticados. Simplemente les cuenta una historia como contársela a un niño. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, o en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, una cosecha abundante de frutos dio esta semilla que cayó en buena tierra. Y Jesús dice aquí que el que tiene oídos para oír, oiga. No es la primera vez que Jesús usa esa frase, que tiene oídos para oír, oiga. Incluso si ustedes van al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, van a encontrar que después de darle un mensaje a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, un tema que un día lo vamos a estudiar, es apasionante, es una profecía, él dice allí en varias oportunidades: el que tiene oídos para oír, oiga. Pareciera muy sencillo lo que dice, sin embargo es profundo. Porque yo puedo oír la palabra de Dios y dejar que ella entre por aquí y se vaya por acá, o sea, no darle importancia. Entonces por eso Jesús, cuando dice el que tiene oído para oír, está diciendo el que tiene oídos deseosos de escuchar lo que yo estoy enseñando. En ese sentido lo dice. Por eso Apocalipsis 1:3 dice allí: bienaventurado el que lee, oye y guarda las enseñanzas de este libro. O sea, 3 cosas son básicas para que podamos vivir felices haciendo lo que Dios manda: leer, oír, es decir, prestar atención a lo que Dios nos enseña, ponerle sentido a lo que estamos leyendo en la Biblia, y en tercer lugar, poner en práctica, guardar. Porque si hacemos solamente una parte, como leer y oír, o ambas, ¿no?, juntas, pero no estamos dispuestos a guardar lo que estamos aprendiendo de Dios, de nada nos sirve. Feliz el que lee, oye y guarda. Apocalipsis 1:3, no se olviden. Así que cuando Jesús dice que tiene oído para oír, oiga, está diciendo: presta atención porque aquí hay algo grande y no se les debe escapar. Pero los oídos de los curiosos no funcionaban, porque el que es curioso
nunca permite que el Evangelio transforme su corazón. Y había de ese tipo de oyentes, como los hay hoy también, en cada ocasión en que se habla de la palabra de Dios. Y están los que desean realmente oír con el deseo de aprender y de poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Es ahí cuando Jesús dice: y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, seremos libres cuando pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado. De lo contrario, la teoría no salva a nadie. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a ver entonces de qué se trata esta parábola o esta historia que Jesús cuenta, basada en el trabajo rural, ¿no? de sembrar el terreno con diferentes tipos de semillas. Y dice que hay 4 tipos de terrenos, ¿no? Uno, que la semilla cae junto al camino, la otra cae donde hay pedregales, la otra semilla cae donde hay espinas, y el cuarto terreno es la semilla que cae en buena tierra. Y aquí Jesús pasa a explicar esta parábola a los oyentes que estaban rodeándolo allí a la orilla del mar. Versículo 10, estoy en San Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas a la gente por parábolas, por comparaciones, por historias irreales? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, lo que Jesús estaba diciendo aquí es que, bueno, ustedes que están prestando atención a lo que yo les enseño, después de estar mucho tiempo con Él, ustedes van a entender estos misterios, pero esa gente no. Ellos necesitan parábolas, necesitan comprender a través de ilustraciones prácticas. Y dice después: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, dice Jesús, les hablo por parábolas a la gente. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído ustedes oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán. Y luego dice: el corazón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, y termina diciendo: oigan con los oídos, y con el corazón entiende, y se conviertan, y yo los sane. O sea, estaba predicho ya muchos siglos antes de que Jesús hablaría en parábolas, con la idea de que su mensaje pudiera ser comprendido. Sin embargo, habría oídos que oirían en forma pesada, dice allí, ¿no? Pesadamente, diciendo, sin el deseo realmente de aprender. Entonces, a través de las parábolas no quedaba ningún tipo de excusa para quienes oían acerca de qué significaban esas enseñanzas, porque era común que los sinceros de corazón, después que Jesús hablaba en parábolas, se acercaban a Él y le decían: Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Si es que no habían entendido. Entonces Jesús luego le explicaba: mire, yo lo que quise decir es esto, esto, esto y aquello. Pero los oídos curiosos simplemente pues se retiraban, porque ni siquiera tenían el deseo de comprender la parábola. Pues hasta hoy día hay personas así, como dije recién, que no tienen la perseverancia o la paciencia de decir: bueno, Señor, ¿qué me quisiste decir con este versículo? Y pedirle en oración a Él sabiduría, ¿no? Por eso es importante prestar atención para comprender lo que Él ha dejado enseñado. Y Él entonces luego pasa a explicar la parábola a los que se quedaban con Él, a preguntarle: bueno, Señor, explícanos qué quisiste decir con esto del sembrador que salió a sembrar y que la semilla cayó a la orilla del camino, que cayó donde había espinas, donde había piedras, sin buena tierra. ¿Qué es eso? Y entonces Él explica. 13:19 de Mateo: cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, de los principios del reino de Dios, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, lo primero que pasa a explicar Jesús es: bueno, mire, la cosa es así. La semilla que cae a la orilla del camino representa
la semilla del Evangelio, es decir, la palabra de Dios, esa es la semilla. ¿Y por qué cae a la orilla del camino, donde no puede, obviamente, la semilla germinar? Bueno, porque dice que viene el malo, arrebata la semilla, y de esa forma, entonces, esa semilla no produce ningún efecto en quien se ha sembrado. O sea, ¿quién es el malo? El diablo. Quita la semilla. Ahora, pregunto, ¿por la fuerza la quita? No, la quita porque nosotros le permitimos. Porque cuando llega la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, nadie la puede quitar. Pero si nosotros no tenemos interés en vivir esa palabra, obviamente el diablo la quita. Es decir, se refiere a estos oyentes que oyen la palabra, no la quieren entender, no experimentan un toque especial del poder de Dios en sus corazones porque no tienen el deseo de comprometerse con Dios. Y por lo tanto esa semilla cae, como dice Jesús, a orillas del camino. Y los sembradores saben muy bien que si la semilla no cayó en el surco, pues no va a producir ningún tipo de crecimiento. Entonces esa semilla, pues vienen las aves del cielo y se las comen también, ¿no? Bueno, esto representa la primera parte de la parábola, es decir, la semilla que es sembrada a orillas del camino. No dura, porque en quienes cayó esa semilla no hubo un deseo profundo de que esa semilla realmente caiga en buen terreno. Hubo ciertos factores que impidieron que esa semilla entonces pudiera dar frutos. Cae a la orilla del camino, es decir, cae a orillas del corazón, a ver si lo podemos entender desde este ángulo, ¿no? A orillas del corazón, como diciendo, sí, está muy lindo lo que escuché, pero pues no tengo interés, ¿no? Viene el malo y se quita la semilla. Ahora el versículo 20 dice, la segunda parte de la semilla, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, los problemas o la persecución, por causa de esa palabra, luego tropieza. Aquí vemos lo siguiente. Jesús dice, la semilla que cae donde hay pedregales, es decir, la semilla del Evangelio, ya sabemos, el sembrador es Cristo, sabemos esto también, o por lo menos esa es la enseñanza del inicio de la parábola, el sembrador es Jesús tirando la semilla del Evangelio. Y dice allí entonces que cae la semilla donde hay pedregales, y donde hay pedregales, los sembradores saben muy bien que ahí hay problemas. Ahora, ¿cuáles son los problemas que impiden que la semilla se entierre y pueda dar fruto? Bueno, dice, al momento, dice Jesús, la persona que escucha el Evangelio, recibe la semilla en su mente, en su corazón, la recibe con gozo, con alegría. Piensen ustedes en tantas promesas que hay en la Biblia, ¿no? Tantas palabras bonitas que hay. Y que vemos a veces en el Facebook, que muchos las ponen allí, a veces yo lo hago también. Y son palabras alentadoras que las necesitamos. Sin embargo, cuando hay palabras que implican compromiso con Dios, ahí la cosa cambia un poquito. Ahí empiezan las piedritas a molestar, ¿no? Cuando hablábamos de aquel capítulo de San Juan, capítulo 6, ¿no? Vez pasada, donde Jesús reúne mucha gente, bueno, siempre tenía muchos que le seguían, pero la mayoría lo seguían por los milagros que él hacía, y San Juan capítulo 6 habla de esa experiencia. Y entonces, claro, ¿quién no quería ser sanado y recibir milagros, ¿no? Y Jesús hizo muchos de esos milagros que se relatan en ese capítulo de San Juan. Pero en un momento dejó de hacer eso y empezó a explicarle a la gente qué significa seguirlo a él. Y cuando les habló del compromiso de seguirlo a él y de hacer lo que él pedía, la mayoría de la gente se fue. Es lindo escuchar hablar a Jesús, es lindo leer promesas y palabras bonitas de la Biblia, claro. Pero cuando Jesús nos invita a hacer compromiso con Él,
cómo cambian las cosas, ¿no? No en todas las personas, pero en muchos causa eso, no quieren compromiso con él. Y esos son los pedregales, son las piedras que el diablo pone en el camino para que la semilla del Evangelio pues no produzca ningún cambio en nosotros. Incluso, dice más Jesús, que son de corta duración porque no tienen raíz en sí estas semillas, pues al venir la aflicción, es decir, los problemas, ¿y cuántos han decidido andar en los caminos de Dios, pero cuando pasaron por dificultades, ya sea una enfermedad, un problema económico, lo que sea, comenzaron a flaquear en su fe y retrocedieron y perdieron la alegría de vivir la vida cristiana aún en medio de las aflicciones, cuando más necesitamos de Dios, obviamente, ¿no? Ante la aflicción retroceden. Y dice después, o persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra. No hay cristiano, se los digo bien clarito, no hay cristiano que por querer poner en práctica lo que Dios enseña aquí, no haya tenido problemas con sus familiares o amistades. ¿Por qué? Porque produce un cambio. Jesús dice que los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Miren, en Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesús dice, el 36 dice lo que mencioné recién, y los enemigos del hombre, es decir, los enemigos de los hijos de Dios, serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, aquí Jesús nos deja en claro lo siguiente, para que las piedritas del corazón que el diablo quiera poner no nos quiten la alegría de ser buenos cristianos. Dice él que primero debemos amarlo con todo nuestro corazón a él, pero el que ama más a sus seres amados que a él, Jesús dice, no es digno de mí. Yo quiero contarles una historia que tiene que ver con una joven que pasó por esta experiencia. Un evangelista andaba repartiendo unos volantes, unas invitaciones para que vayan a escuchar el mensaje de Jesús en un lugar donde se invitaba a toda la gente a ir allí, un salón grande, y encuentra 3 damas mientras él caminaba por las calles de la ciudad donde él iba a hacer la campaña. Y entonces esas 3 muchachas eran muchachas de la vida, muchachas que vendían su cuerpo. Y cuando lo invitaron a él para que fuese su cliente, él dijo, no, disculpen muchachas, pero yo soy un pastor. Yo estoy aquí para invitarlas a una campaña que voy a hacer pronto en tal lugar. Y les dejó la invitación. Solo una de ellas apareció una de las noches ahí a escucharlo al pastor. Y ya le gustó tanto que vino la segunda noche, la tercera noche, la cuarta noche, la quinta, y cada vez más esta joven que se dedicaba a la prostitución fue atraída por la semilla del Evangelio. Iba cayendo en un corazón no pedregoso, sino un corazón bueno, porque ella sentía el deseo de experimentar un cambio en su vida. No se sentía para nada feliz vendiendo su cuerpo. Y entonces un día decidió, mientras estaba en esa campaña evangelística, entregar su corazón a Jesús y decirle en una oración, llorando, Señor, yo te quiero aceptar como mi único Salvador, quiero una vida nueva, ya no quiero vivir la vida que venía haciendo. Y bueno, esa muchacha cambió totalmente, llegó a ser, como dice San Pablo, nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces, como todo cambió en su vida, decidió comenzar a estudiar, ser una profesional. Una mujer totalmente diferente, cambiada por el poder de Dios.
Y como ella vivía lejos de sus padres, llegaba fin de año y dijo, bueno, voy a ir a visitar a mis padres y de paso, aparte de contarles que me va muy bien en los estudios, les voy a decir qué ha pasado en mi vida y por qué yo he cambiado. Porque hasta ese momento ella no les había contado a sus padres el porqué de ese cambio tan drástico. Llegó para las fiestas a la casa de ellos y en un momento los llamó y les dijo, papá, mamá, tengo que decirles algo. Ustedes seguramente estarán sorprendidos por el cambio que se ha producido en mi vida. Y la madre dice, sí, hija, estamos felices de ver cómo ahora te has dedicado al estudio, vas a ser una profesional, ya no haces esa vida horrible que hacías antes. Estamos felices contigo. ¿Y a qué se debe ese cambio? Le preguntó la mamá, ¿no? Y entonces la joven dijo, mamá, he conocido a Jesús y yo entregué mi vida a Él y Él me cambió. Él quitó de mí esa vida vieja que yo estaba viviendo, esa vida de pecado, y me dio una vida nueva. Por eso soy otra mujer. Y la madre, en lugar de festejar eso y decir, qué lindo, hija, la miró seriamente y le dijo, hija, ¿en qué religión estás ahora? Y le dijo, mamá, ¿qué importa la religión? ¿No importa el cambio de mi vida? ¿No es eso más que suficiente? Ah, hija, pero seguramente que no estás dentro de la religión de tus padres, ¿no? No, mamá, esa religión que ustedes me enseñaron fue un escalón para seguir subiendo y conocer más de la palabra de Dios. Pero, mamá, no te preocupes, quiero que te sientas así, feliz de saber que yo soy otra persona. El padre la miró y dice, sí, hija, pero has traicionado la fe de tus padres. No, no he traicionado ninguna fe de ustedes. Ese mismo Dios que ustedes me inculcaron es el Dios en quien creo, pero ahora ese Dios dejó de ser el Dios de una teoría, ahora es el Dios de la vivencia. Ahora Jesús ha entrado en mi vida y yo sé lo que es vivir la religión verdadera. En lugar de que esos padres pudieran decir, bueno, hija, estamos felices contigo, ¿saben qué hicieron? El padre se levantó muy enojado y le dijo, hija, si tú sigues eso que te han inculcado, mañana mismo te vas de la casa y no te queremos ver nunca más. Así que piénsalo bien. Y le dijo, pero papá, mamá, ¿no están felices del cambio que Dios ha hecho en mi vida? ¿O ustedes quisieran que yo vuelva a la vida anterior? ¿Saben qué le dijo la madre? Hija, antes de que tú niegues la fe de tus padres, yo prefiero que vuelvas a la vida anterior y no que cambies tu manera de pensar y de creer. Fíjense, tremendo. Pero mamá, ¿ustedes estaban contentos de que yo estuviese vendiendo mi cuerpo en las calles? Prefiero verte vender tu cuerpo antes que negar la fe de tus padres. Así le dijo la madre. Triste. Eso ocurrió en Brasil. Y este tipo de cosas ocurren muy a menudo, prácticamente en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él no vino a traer paz, sino espada. Lo dice en otra parte de San Mateo. Él vino para traer disensión en la familia. ¿Y por qué si Jesús viene a traer unidad y amor? ¿Por qué trae disensión? Porque cuando uno quiere hacer lo que Dios manda aquí en la palabra, que Él nos ha dejado escrita, entonces, como dijo Jesús, los primeros enemigos del cristiano están en su casa. Les molesta que esa persona, ese integrante de la familia, esté experimentando un cambio. Y hasta le dicen, te han lavado el cerebro, ya eres un fanático, eres esto, eres aquello. ¿Por qué será, no? Yo creo que es producto de la ignorancia, obviamente, pero aquellos padres podrían haberse sentido felices de tener una hija transformada por el poder de Dios. Sin embargo, esa muchacha, esa noche, oró y le dijo, Señor, tengo que tomar una decisión. Mis padres me han dicho que si yo sigo en el camino que tú me has mostrado, me tengo que ir de mi casa. Y se acordó de lo que Jesús dijo.
El que ama a padre o madre o hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Se acordó de eso y dijo, Señor, yo quiero ser digno de ti, yo no quiero separarme. Así que dame la fuerza, la voluntad que necesito para que si mis padres me echan definitivamente, yo me vaya, pero ayúdame. Al día siguiente el padre le dijo, hija, ¿qué has decidido? Y le dijo, papá, mamá, ven tú también. He decidido continuar el camino que Cristo me ha señalado en su palabra. Lo siento mucho, pero prefiero seguirlo a Él, porque Él me pide que primero lo ame a Él con todo mi corazón y después a ustedes. Los padres, imagínense, furiosos, le dijeron, ahí está la puerta, hija, hasta nunca. Esa joven se fue y, como dice uno de los salmos, que aquellos que se quedan solos porque la familia los expulsa por tener una nueva fe, Él los recogerá y Él les mostrará otra familia. Entonces esta joven se unió a una familia espiritual que tenía la misma fe de ella, y ellos le ayudaron económicamente, le ayudaron en todo lo que esta joven necesitaba, y así ella llegó a ser una profesional, a casarse, formar su hogar, pero nunca más sus padres quisieron saber de ella. Una mujer en cuyo corazón el diablo no pudo poner pedregales, sino que cuando vino la aflicción, o como dice aquí, cuando vino la persecución por causa de la palabra, entonces muchos se desaniman y retroceden, porque tienen miedo a la burla, porque tienen miedo al qué dirán, pero no piensan como esta joven que pensó de otra manera y dijo, ¿qué dirá Dios de mí si yo los prefiero a mis padres antes que a Él? ¿Acaso no me eligió a mí el día que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Acaso no lo hizo por amor a mí? ¿Qué puedo hacer yo por Él? Simplemente seguirlo y no obedecer a lo que mis padres me dicen. Bueno, una historia de las muchas que hay. Ojalá que en nuestro caso tengamos un terreno así, ¿no? Donde la semilla caiga y realmente produzca frutos. Pero puede haber piedras, como dice aquí, porque al principio oyen la palabra, dice Jesús, y lo reciben con alegría. ¡Qué lindo, qué hermoso! Pero cuando viene la persecución, cuando viene la burla, entonces esas personas tropiezan, retroceden. Vamos al tercer terreno. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, hemos visto entonces, para repasar, la semilla que cae al lado del camino, la semilla que cae donde hay pedregales. Ahora vamos a la semilla que cae donde hay espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, siempre hay un pero, ¿no? El afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, en Mateo capítulo 19 se registra un incidente que lo he comentado en algunas ocasiones, de aquel joven que tenía mucho dinero. San Mateo 19, 16 al 24. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, o sea, en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven le preguntó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y con esto el joven podría haber dicho, bueno, si solo me falta eso, ser generoso con el prójimo, con tanto que Dios me ha dado, pues ¿qué problema hay? No, no fue así. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Por eso luego Jesús dijo aquellas memorables palabras, ¿no? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí tenemos un problema. El corazón con espinas representa el corazón que está atrapado por el amor a las riquezas, como le pasó a ese joven rico. ¿Qué cosa solo le faltaba? Ser generoso con el prójimo, nada más. Porque todo lo demás lo había guardado, pero no estaba poniendo en práctica el verdadero amor al prójimo, que era desprenderse de lo que él había recibido de Dios, porque Dios también enriquece. El problema es que los seres humanos hacen de la riqueza un ídolo, y ahí está el problema, porque la riqueza no es pecado. El amor del dinero es el pecado, pero el dinero es necesario. Y qué bendición es cuando se lo usa como Dios quiere que se lo use. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, ese no es mi caso, así que yo no tengo espinas porque en mi corazón, porque pues no tengo riquezas, tengo lo justo. Bueno, pero cuidado, porque Jesús no solamente habla de las riquezas, dice también el afán de este mundo, las pasiones carnales de este mundo, las cosas materiales de este mundo. Son también espinas que pueden impedir que la semilla del Evangelio germine en el corazón. Así que de repente no es la riqueza, no hay problema, pero ¿qué de las cosas materiales? ¿Qué de los afanes? ¿Qué de aquellas cosas que son dañinas para nuestra vida espiritual? ¿Qué de aquellos lugares a donde a veces muchos van y que no reúnen las condiciones para ayudar espiritualmente, emocionalmente a crecer a una persona? Lugares donde hay bajeza, donde hay sensualidad, donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay tabaco, donde hay todo ese tipo de cosas que lamentablemente son una trampa para que uno caiga en eso y después no pueda salir. Claro, cada cual es libre, ¿no es cierto?, de ir a donde quiere, pero lo cierto es que si uno quiere crecer en las cosas de Dios, tiene que evitar esas cosas que pueden traernos problemas en nuestra vida, que pueden perjudicar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra espiritualidad. Por lo tanto, hay que saber escoger los lugares donde ir y vivir de una manera tal que podamos estar protegidos de la invasión de esas espinas que causan tanto dolor en la vida de muchas personas. Y después, cuando sufren una enfermedad o muchos mueren prematuramente por un vicio, vienen los lamentos, y lo peor es que muchos dicen, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Ahora, ¿por qué yo tomé la decisión equivocada de meterme en lugares donde no debo meterme? Ese es el problema. La decisión es nuestra, no es de Dios. Es el libre albedrío que a veces no se usa correctamente. Entonces, la felicidad tiene un precio. Eso es lo que enseña la Biblia. El precio es renunciar a aquellas cosas que son perjudiciales, así de simple. Ahora, si no quiero renunciar, pues Dios no me obliga. Simplemente me dice, mira, ¿quieres vivir feliz? No hagas esto, no vayas aquí, no te juntes con esta clase de personas, no toques esto, no toques aquello. Ah, no, Señor, pero tantas prohibiciones no quiero. Es que Dios, todo lo que prohíbe es para nuestro bien. Ahora, si yo quiero hacer mi vida como yo quiero, con mi deseo carnal, pues entonces tengo que atenerme a mis consecuencias. Y si me pasa algo, no echarle la culpa a Dios después porque yo me enfermé o porque traje una desgracia a la familia. Así es, amigos. Por eso, cuando Dios habla de compromiso, cuando nos pide el corazón para cambiarlo y para enseñarnos a ser felices, Él dice, mira, tienes que dejar ciertas cosas, porque si no, no vas a lograr vivir feliz y con paz en tu corazón. Pero muchos no quieren renunciar a esas cosas. Ahí está el problema. Dios simplemente espera y sigue llamando. Pero la felicidad tiene un precio. Y ese precio se llama compromiso. Compromiso con Dios. Y aquel que lo asume, como aquella joven que hasta el día de hoy es una mujer feliz, profesional, con una hermosa familia, porque estuvo dispuesta a renunciar a esa vida vieja,
estuvo dispuesto a renunciar a sus malas amistades, de ir a lugares que no son convenientes y de buscar una familia espiritual que le ayudara a andar en los caminos de Dios. Bueno, vamos a ir a otro aspecto. En el libro de Job 42, versículo 5, antes de ir al cuarto terreno, que es el último de la parábola, el profeta Job dijo lo siguiente. Ustedes, creo que la mayoría se acordará los sufrimientos que tuvo Job, la prueba de fe que tuvo, terrible, ¿no? Y si no, lean. Job es un libro del Antiguo Testamento que deja unas lecciones tremendas de cómo un hombre pudo sobreponerse al sufrimiento extremo al cual fue sometido y cómo finalmente triunfó. Y Job dijo ahí en su libro 42.5, le dijo a Dios: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Cuando yo leí ese versículo lo marqué, porque dije, qué enseñanza grande que hay acá. O sea, Job dice, yo había escuchado hablar de ti, como ustedes, ¿no? Y como me pasó a mí, yo escuché muchas veces hablar de Dios desde chico. Me enseñaron a la iglesia, hice el catecismo, aprendí de Dios. Pero nunca hice de ese Dios una vivencia, solo era una teoría, un conocimiento de Él. Hasta que un día entendí que había que asumir un compromiso con Él para tener una experiencia feliz, una experiencia cristiana hermosa. Y ese compromiso es, como lo venimos diciendo siempre, entregar nuestra voluntad, nuestro corazón a Él. Y Job era una de esas personas que había oído de Dios, pero ahora dice, después de las pruebas que él pasó, te veo con mis propios ojos. Es decir, ahora ya no estoy viviendo la vida de la teoría. Eso es lo que dice Job. Ahora yo te veo, te siento, ahora estás en mi vida, ahora yo soy un hombre feliz, porque he dejado de creer en la historia solamente de un Dios creador. Ahora ese Dios es parte de mi vida, es el Dios de la experiencia. Y cuando eso pasa, amigos, entonces las espinas que pueda haber en el corazón, pues Dios las quita de lado. Les quiero contar otro testimonio, porque estos relatos que uno va acumulando a lo largo de los años ayudan a entender las enseñanzas de Dios y lo que producen esas enseñanzas en el corazón humano. Yo estaba trabajando en el norte de Argentina, ya hace unos cuantos años, en una ciudad que los que son de aquellos lugares conocen muy bien, Catamarca. Allí estaba. Vivía arriba del templo, tenía un departamento ahí. Y recuerdo un sábado después del mediodía, alguien golpea la puerta y miro por la ventana de arriba un joven con una melena bien abultada, vestido con una t-shirt, le dicen acá, como si fuera una camiseta, ¿no? Esas sin mangas. Y le pregunto, ¿a quién buscas? Dice, no hay reunión. No, le digo, va a haber esta tarde. Ah, bueno. Y cuando me preguntó eso, dije, bueno, debe ser que no es alguien que está pidiendo, sino que alguien que tiene interés en conocer a Dios, porque si preguntó por reunión quiere decir que él quería participar. Entonces me bajo, le dije, espera un poquito, ya te atiendo. Abro la puerta y hablo con él, él se presenta y me cuenta su historia. Y yo le pregunto, ¿de dónde vienes? ¿Vives aquí cerca? Bueno, en realidad, me dice él, yo estuve viviendo muchos años en Buenos Aires y vine a visitar a mis padres que viven aquí en esta ciudad. Pero anduve con unos amigos allá en la montaña. Estuve 2 días y 2 noches allá. ¿Y qué estabas haciendo allá con tus amigos? Bueno, dice, un poquito de droga.
Ah, ¿y qué más? Y otras cosas. ¿Y qué se te dio a venir aquí a tener interés por las cosas de Dios? Y me dice él, es que yo estaba harto de esta vida, me dijo. Yo me intenté quitar la vida 3 veces estando en Buenos Aires. No lo había sentido en mi vida. Y como usted ve, mis amigos no eran lo mejor. Con ellos me junté cuando vieron que yo llegué aquí. Viejos amigos me buscaron y me llevaron allá para drogarnos en la montaña. Y yo, la última noche que estuve allá, le dije, Señor, guíame a un lugar donde yo pueda ser salvo, donde yo pueda sacar de encima de mi mente las ideas locas que el mundo me ha puesto, mi atracción por este vicio, no quiero más esto. Y Dios le dijo, ve a tal lugar. Y llegó ahí, y yo dije, qué compromiso para mí, ¿por qué Dios lo envió aquí? Y bueno, por eso estoy aquí, porque quiero que Dios cambie mi vida, pastor. Yo no quiero ya más vivir así. No quiero hacer otro intento de suicidio. Yo quiero, por favor, que Dios me ayude. Yo dije, joven, Carlos se llama, te espero esta tarde, quiero que vengas y vamos a conversar más. Y si me das tu dirección, yo te puedo visitar y podemos orar juntos. Y yo te puedo mostrar cómo vivir una vida diferente, con la ayuda de Dios. Este joven empezó a asistir y con el tiempo experimentó un cambio. Pero él seguía todavía con su pelo bien largo, mal vestido. Recuerdo que pedimos ayuda a la iglesia, a la encargada de la parte de ayuda con ropa y medicamentos. Le proveyó a esta señora de pantalones, de camisas, de todo. Un día llegó a la iglesia bien vestidito, hasta de corbata, y con el pelo corto. Y lo mirábamos, y las chicas lo miraban, ¿no? Porque era un muchacho galán, y lo sigue siendo. Ya un hombre grande, ¿no? Y les dije, jóvenes, miren, el que viene ahí, ¿lo reconocen? Y dice, ese es Carlos, aquel joven todo desalineado, mal vestido. Qué diferente que está. ¿Qué le está pasando, pastor? Me dice. No, joven, Dios está haciendo una transformación en su vida, simplemente. ¿Y saben por qué? Porque empezó a leer este libro. Y porque en su corazón las espinas que había, Dios las fue sacando. Los pedregales que había, Dios los fue quitando. Y ahora vemos un Carlos transformado. ¿Y qué hacía él ahora? Bueno, no podía quedarse callado. Volvía a los lugares donde él antes iba. Y en lugar de pedir una copa de alcohol, pedía un jugo. Y lo que lo atendían decían, pero ¿cómo, Carlos? ¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho puritano? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no tomas alcohol? Dice, no. Dios ha cambiado mi vida. Sacó de mí el deseo de los vicios. Y él dejaba siempre folletos, ¿no? Con el mensaje de Dios a toda esa gente que él antes frecuentaba. Pero él ahora iba no para seguir en el mismo camino de antes, sino para dar testimonio de lo que Dios había hecho con su vida. Y hubo mucha gente que lo escuchaba. Él después se volvió a Buenos Aires. Después de más de 30 años lo encuentro en Facebook. Y él sigue dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Hace poco estuve hablando con él. Y me cuenta que él está viviendo para dar testimonio, para hablar acerca de los grandes cambios que Jesús hizo en su vida. Incluso se ha ido a otros países a predicar. Él está solo. Y les cuento esta historia para que vean ustedes lo que pasa en el corazón de una persona que quiere experimentar un cambio. De un oidor, pero que presta atención a la palabra de Dios para ver qué puedo hacer yo para andar en sus caminos. No un oidor de curiosidad. Ah, qué bonito, qué lindo. Sino alguien que se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Y él llegó a decir como Job, de oído te oí, de ahora te conocía de oídos, ¿no? Como dice Job, a Dios. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Y Carlos comenzó a vivir esa experiencia.
de tener una relación íntima, personal con Jesús. Hermoso, ¿no es cierto? Y bueno, vamos entonces ya a la última parte de la parábola del sembrador. Estamos en el capítulo 13 de Mateo, versículo 23. Vimos entonces la semilla que cae a orillas del camino, la semilla que cae donde hay pedregales, la semilla que cae donde hay espinas, es decir, la semilla del Evangelio, en 3 diferentes clases de corazones. Pero hay un cuarto corazón, una cuarta tierra, ¿no? Dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, da fruto en el sentido que aquella persona que su corazón está siendo transformado por el poder de Dios. Ahora eso la gente que le rodea lo ve. Muchos quizá se burlen de sus cambios, pero muchos se acercan y dicen: ¿cómo es que has cambiado tu vida? ¿Qué hay que hacer para ser como tú, que eres una persona libre y feliz? Entonces, la buena tierra es esa, es donde la semilla entra, la semilla del Evangelio, cae en el corazón, germina, produce frutos, es decir, hace que su vida ahora sea útil para los demás, que haga que otros se acerquen también a Jesús. ¿Por qué? Porque son un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, te pregunto, ¿a cuál grupo quieres pertenecer de estos 4? ¿A la semilla que cae a orillas del camino, que vienen las aves de los cielos, se la comen y se la llevan? ¿Al terreno pedregoso? ¿Al terreno que tiene espinas? ¿Que tiene esos obstáculos que impiden que Dios haga un cambio en tu vida? Y ya hemos visto cuáles son esos obstáculos. ¿O quieres tener un corazón de buen terreno, es decir, una tierra buena donde la semilla del Evangelio pueda germinar y producir un cambio en tu vida? Esa es decisión tuya, es decisión mía también. Pero recuerden que la felicidad se logra en base a buenas decisiones. La felicidad se logra haciendo compromisos con ese Dios que promete hacernos felices si tan solo decidimos andar en sus caminos. No es una decisión de Dios, Él hace la invitación. San Juan 14, 23. Dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará, vendremos a Él y moraremos con Él. Y San Pablo dijo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, después de su conversión, porque Pablo había sido un asesino de cristianos, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús lo encontró mientras él iba a caballo hacia la ciudad de Damasco a perseguir más cristianos porque los odiaba, se le apareció una luz poderosa y que cayó ahí en el suelo. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Así se llamaba él. Y Pablo lo miró, el asesino aquel, y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? No había piedras ni espinas en su corazón en ese momento. Él dijo: ¿qué quieres que haga? Él quería ser buen terreno. Jesús le dijo: vete a la casa de tal persona y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Y se convirtió en el gran San Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, 14 cartas, un asesino convertido. ¿Qué llegó a decir Pablo cuando Jesús transformó su vida? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, porque estoy juntamente con Él crucificado. Tremenda declaración, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, dice. O sea, ya no soy yo el que manda en mi vida. El que manda en mi vida ahora es Dios. Porque él decidió hacer un compromiso con Dios, entregarle su corazón. Jesús le había dicho al famoso Nicodemo, aquel religioso maestro, le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, Nicodemo. Tú sabrás mucho de religión, pero no has experimentado el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso?, dice Nicodemo, siendo maestro de religión. No sabía. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, tienes que permitir que el Espíritu Santo ilumine tu vida, que te bautices y andes por caminos nuevos. Y entonces sí, tu religión tendrá sentido.
Nicodemo se quedó sorprendido, porque también tenía un conocimiento teórico de Dios, pero no una vivencia. Y desde ese entonces Nicodemo llegó a ser otra persona. Bueno, mis queridos amigos, este es el estudio que quería compartir con ustedes. Y ojalá que con la ayuda de Dios podamos aprender esta lección que nos deja la parábola del sembrador. Y de que escojamos tener la experiencia de la semilla que cae en buen terreno. Pero si hubiera espinas o pedregales en nuestro corazón, no es para que nos compliquemos la vida ni nos amarguemos, al contrario, es para pedirle a Dios que Él con su poder quite esas piedras, quite las espinas, quite lo que nos impide vivir felices en este mundo tan lleno de dolor, de maldad y de injusticia. Dios puede hacer todo. También hubo piedras y espinas en el corazón de tantas personas. David, por ejemplo, el famoso rey David, tenía la espina y las piedras del adulterio, del homicidio, de tantas cosas. Pero un día el rey David se puso de rodillas llorando y le dijo a Dios: Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu nuevo dentro de mi vida. Y Dios le dio un nuevo corazón porque David se rindió y se comprometió con Dios. El profeta que más escribió en la Biblia fue el rey David. 150 capítulos, el libro de los Salmos. ¿Cuánto nos ayudan los Salmos, no? En forma espiritual. Así que así es la historia de las personas que Dios encontró en este mundo. Y quizá nosotros somos uno de esos tantos que necesitamos que Dios quite de nuestro corazón aquellas cosas que nos impiden andar en sus caminos. Hebreos 3:7, Dios dice allí: si oyes hoy su voz, la voz de Él, o diciendo como si fuera en primera persona, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque mañana, amigos, mañana puede ser demasiado tarde porque no tenemos la vida comprada. Bueno, espero que este mensaje haya sido de gran beneficio para todos y que podamos, con la ayuda de Dios, comprometernos con la semilla que está aquí. Aquí está la semilla. Una semilla que empieza a sembrarse desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, porque desde el mismo Génesis Dios está haciendo un llamado a la humanidad a volver a Él. Todo es un llamado. La Biblia es un llamado continuo a vivir una vida de compromiso con Dios, toda. Que Dios nos ayude a vivir con el deseo de comprometernos con Dios y de hacer lo que Él nos pide, para que cuando Jesús venga tengamos la bendición enorme de ir a ese reino que Él está preparando para nosotros. ¿No le parece? Bueno, vamos a tener una oración. El tiempo se nos ha ido volando. María del Pilar, qué bueno, María del Pilar Costa Gil nos saluda desde Vigo, España. Miren qué lindo. Estuve allá el año pasado haciendo una campaña en la ciudad de Vigo, muy bonita, ahí pegada al océano Atlántico. Qué bueno, bienvenida María. Verónica está saludando. Nancy Elizabeth Jacob, como siempre, aquí siguiendo los temas. Me pregunta cómo está mi esposa de su operación. Bien, Nancy, gracias a Dios se va recuperando, un poco dolorida, algo muy normal en un postoperatorio, pero se está recuperando muy bien. Mario, mi querido amigo de la niñez, aquí está también. Un saludo, Mario. Alberto Santiago también está aquí saludando. Teresita Figueroa. Bueno, a ver si puedo ver algún nombre más. Zoila, bienvenida. Víctor Hugo, como siempre, que nos acompaña. Deida. Díez Gómez, Silvia Nancy. Buenas noches. Dice ella: reciba cálidos saludos de Anita Sánchez desde Tucumán, Argentina. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para ella. Jorge, otro amigo de hace muchos años, de la adolescencia. ¿Todo bien por allá? Sí, Jorge, gracias a Dios, todo bien. Con mucho calor, aquí ha llegado
el calor ya pegando fuerte. Bueno, vamos a tener para terminar una oración. No veo que haya algún pedido especial, pero yo creo que lo que podemos pedir en esta ocasión es por lo que hemos estudiado juntos, ¿no? Por lo que hemos analizado, para que Dios nos acompañe en nuestras decisiones, que nos ayude a tener un terreno fértil en el cual la semilla del Evangelio pueda producir un cambio en nuestras vidas, para nuestro bien, para nuestra felicidad y para la felicidad de quienes nos rodean, aunque no nos entiendan, ¿no es cierto? Pero va a haber muchos que se van a sentir atraídos por ver que tu vida no es la misma que la de antes, ¿no? Bueno, que la de antes. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por esta parábola, por esta lección, por esta comparación que tú utilizaste muchas veces para hacer fácil la enseñanza de tu palabra. Y aunque fácil, hubo muchos que no podían entender estas parábolas porque no tenían oídos dispuestos a comprender tus lecciones. Pero qué bueno que también hubo mucha gente, como los que estamos aquí hoy, que estamos deseosos de entender estas enseñanzas para vivirlas, para ponerlas en práctica y para dejarte vivir una religión de la teoría, de la historia, y vivir la religión de la experiencia, de sentirte cerca nuestro, de andar en tus caminos tomados de tu mano, para que podamos vivir felices, Señor, si para eso viniste, para enseñarnos el secreto de la felicidad, para ser libres. Jesús lo dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero todavía hay gente que está esclava en el pecado, esclava en los vicios. Te rogamos por esas personas, Señor, para que tú las liberes. Y por nosotros, para que si hay alguna espina o alguna piedra en nuestro corazón, la elimines con tu poder. Y para que tu semilla, que es la semilla del Evangelio, no caiga a orillas del camino o a orillas del corazón, sino en tierra fértil, donde pueda germinar y pueda dar abundantes frutos. Bendice a todos los que están presentes en esta reunión. A los que no han podido, también bendícelos. No han podido entrar quizás hoy. Bendice a sus respectivos seres amados. Danos un buen descanso esta noche y tráenos nuevamente el viernes, si es tu voluntad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, les mando como siempre un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Hasta pronto.